Hola osmorrillos, el día de hoy vamos a explorar el tema de osmosis y tonicidad, dos temas que tienen conceptos muy similares, pero no deben de confundirse porque efectivamente no significan lo mismo. Vamos a comenzar con un concepto clave que es la temperatura. La temperatura mide cuánta energía cinética tienen en promedio las partículas. ¿Qué rayos significa esto? Ok, imaginemos que nosotros tenemos un vaso de agua. Desde nuestra perspectiva, esa agua está estática, no se está moviendo. Pero aunque nosotros no lo percibamos, las moléculas de agua en realidad sí se están moviendo de un lado a otro, chocando entre sí. A una mayor temperatura, hay mayor energía cinética, provocando que el agua, las moléculas de agua, se muevan a mayor velocidad de un lado a otro y con mayor fuerza. Cuando la temperatura disminuye, se ralentizan. Esto es muy importante para comprender el mecanismo de la osmosis, como vamos a ver en este momento. Como definición así del libro, la osmosis es el flujo de agua a través de una membrana semipermeable de una solución con baja concentración de soluto a una solución con una alta concentración osmolar, o sea, de soluto. Recordemos qué rayos significa osmolar, qué rayos es un osmol. Los osmoles son las unidades que miden la cantidad de partículas osmóticamente activas en una solución. Ojo aquí, cantidad de partículas. Es irrelevante si la partícula tiene cierto tamaño o tiene cierta masa. Lo único relevante aquí es la cantidad. ¿Cuántas son? Veamos. Tenemos una solución. Bueno, tenemos aquí una membrana semipermeable. Podría ser una membrana celular, por ejemplo. Y aquí tenemos una solución con puras moléculas de agua. Mientras que del otro lado de la membrana tenemos una solución con moléculas de agua, pero con soluto. ¿Ok? El agua siempre va a difundir desde donde hay menor soluto hacia donde hay mayor soluto. Ahora, presión osmótica es la cantidad de presión necesaria en la cámara para detener osmosis, o sea, para que el agua deje de difundir, aunque también se puede definir como la presión de la concentración de osmolaridad. ¿Qué significa esto? Pues mientras más osmoles hay en una solución, mayor presión osmótica hay, y el agua también tiende a difundir desde donde hay menor presión osmótica hacia donde hay mayor. Pero esto suena contradictorio, porque por un lado tenemos que el agua viaja desde donde hay menor presión osmótica hacia donde hay una mayor presión osmótica, pero también tenemos que la presión osmótica es la cantidad de presión necesaria para detener osmosis. Suena contradictorio, pero vamos a explicarlo. Y es que el agua se mueve hacia la solución con mayor soluto, porque esa solución tiene una presión osmótica más alta, ¿no? A medida que el agua entra en esta solución con mayor presión osmótica, la concentración de soluto disminuye, porque está aumentando el agua y la concentración disminuye. Esto en teoría disminuiría la presión osmótica que tenemos aquí, ¿no? De la solución. Pero como no hay intercambio de solutos, o sea, los solutos no viajan hacia acá, el agua sigue entrando. La presión de esta zona va aumentando. Este aumento de presión llega a un punto en el que contrarresta la difusión de más agua. Es tanta la presión aquí acumulada que el agua ya no puede entrar. Este punto de presión es igual a la presión osmótica de la solución. En este momento ya el flujo de agua se detiene, ya que la fuerza que empuja el agua hacia adentro se ha equilibrado con la presión interna de la solución. Entonces, la presión que se acumula aquí, en el punto que el agua deja de difundir, esa presión acumulada es equivalente a la presión osmótica. Aquí tenemos otro ejemplo, con dos cámaras divididas por una membrana semipermeable. Un lado de la cámara está llena de soluto, el otro no. Inicialmente el volumen de agua llegaba más alto, pero por difundir hacia donde hay más soluto ha disminuido hacia abajo. Ahora,
¿Por qué el agua no siguió disminuyendo hasta agotarse? Bueno, porque aquí la presión osmótica fue aumentando hasta que llegó el punto en el que era tan fuerte la presión que el agua no pudo seguir difundiendo. Y la presión osmótica ejercida por no partículas sino por proteínas es la presión oncótica. Ahora, ¿cómo calculamos la presión osmótica? Tenemos esta fórmula de aquí llamada la fórmula de Van Hoff. Tenemos aquí que Pi representa la presión osmótica, G representa el número de partículas en la solución, la cantidad de soluto, C representa la concentración de este soluto en la solución, R es la constante universal de los gases y T es la temperatura. Aquí con esta fórmula podemos ver que cuando hay un mayor número de partículas en la solución, aumenta la presión osmótica. Cuando hay una mayor concentración de las partículas en una solución, también aumenta. Y si hay una temperatura que, como ya vimos, hace que las moléculas se muevan con mayor fuerza, también aumenta la presión en este líquido, ¿no? Continuamos. Ahora sabemos qué es la osmolaridad, pero ¿cuál es la diferencia entre osmolaridad y tonicidad? Ok, veamos. Osmolaridad es la concentración osmolar en litro de solvente. Eso ya lo sabemos. Pero ¿qué significa esto? Esto significa que es una concentración de solutos independientemente de si esos solutos son difusibles o no. ¿Qué significa que es difusible? Que el soluto puede difundir a través de la membrana. Si este soluto difunde a través de la membrana, disminuye la presión, y si estos solutos difunden hacia acá, se van a equilibrar las fuerzas y el agua no va a difundir hacia el otro lado, por lo cual no ejerce una fuerza osmótica. Entonces, la tonicidad es la concentración de solutos no difusibles. Esta concentración de solutos no difusibles son los que en realidad son osmóticamente activos, porque al permanecer aquí van a lograr que el agua sí difunda hacia ellos. Ahora tenemos distintas tonicidades. Tenemos soluciones isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. ¿Pero qué significa esto? Vamos a representarlo con un ejemplo. Aquí tenemos un lindo eritrocito, el cual en su interior tiene una solución con una tonicidad de 280 miliosmoles por litro. Si este lindo eritrocito está en el torrente sanguíneo y este torrente sanguíneo también tiene una tonicidad de 280 miliosmoles por litro, se dice que está en una solución isotónica. ¿Por qué? Porque iso significa igual, y tanto el líquido extracelular como el líquido intracelular tienen la misma tonicidad. Pero ahora, ¿qué pasa si el eritrocito se encuentra en una solución hipertónica? ¿Qué significa esto? Que si el eritrocito tiene una tonicidad interior de 280 miliosmoles por litro, pero la extracelular es mayor de 280 miliosmoles por litro, hay una mayor tonicidad fuera que dentro, el agua va a difundir hacia donde hay mayor soluto, ¿no? Por lo cual, pues este pobre eritrocito se va a chicharrar. Tenemos la solución hipotónica, en la cual si el eritrocito tiene una tonicidad interior de 280 miliosmoles por litro y se encuentra en una solución menor a 280 miliosmoles por litro, eso quiere decir que hay más solutos osmóticamente activos dentro que fuera, por lo cual el agua del exterior va a difundir adentro del eritrocito y este se va a hinchar. Y si esto permanece constante, se va a ir hinchando cada vez más, y aquí no lo va a detener una presión osmótica, sino que el eritrocito se va a romper, causando hemólisis. Si ahora comprendes mejor qué es la osmosis, cómo funciona la osmosis y cuál es su diferencia con la tonicidad, no dudes en dejar tu like y suscribirte para más videos como este. Gracias.